Esto es Conspiravox, tu caja libre de información para la concientización de ocasión. Desde ninguna estación llegamos hasta ti para que seas parte, junto con nosotros, de estas charlas, diálogos, tertulia, debate, el formato que se le pueda encontrar. Mi nombre es Carlos de la Rosa y estoy aquí con mi compañero Alex Herrera Castillo. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, querido Carlos. Todo tranquilo por aquí. Todo tranquilo por aquí. Vale, pues tenemos un programa bastante interesante. Lo que hemos estado hablando off record, de repente salieron temas que yo la verdad estoy un poco impresionado de cómo es que no se ha hablado tanto de esto. Pero vamos a llevar esto un poco en el formato como de iceberg. Vamos a ir tocando como lo que más se sabe y vamos a ir terminando como con lo más turbio, lo que casi no se comenta sobre este tipo de conflictos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? ¿Ya listo para empezar el programa, pues? Sí, todo listo. Como dices, es un tema que es un poco difícil de encontrar porque hay mucha desinformación. Y pues tampoco es como que aquí queramos creer que esta información es totalmente cierta y verídica, pero pues los hechos hablan por sí solos y pues que la gente investigue y vea cómo estos hilos se pueden ir atando y de alguna manera se le da sentido a la historia. Y pues vamos a estar hablando de la increíblemente malvada y siniestra mafia Hazara. Como le llaman, es Khazarian Mafia. Y pues son este imperio extinto de las tribus turcomongolas que se extendía a lo largo del Mar Caspio, que es ahora el sur de Rusia. Y es un tema fascinante. Fascinante. Y pues vamos a empezar tocando un tema que pues ya hasta cierto punto candente, ya no tanto, pero pues que la gente se sigue preguntando el por qué de la guerra ahorita Ucrania y Rusia, qué tintes tiene, qué fondos hay detrás de esto, que además de lo que se habla en los medios de Occidente. Eh, pues podemos empezar desde un punto que estuvimos tocando, apenas que estuvimos platicando, que es, pues, digamos que las profesiones son distintas, pero lo que son las luces, eh, los aplausos y la personificación de las personas es casi lo mismo, solo son diferentes escenarios. Actores que llegaron a ser presidentes o tener incluso puestos importantes dentro de lo que es la política. Estamos hablando nada más y nada menos que Volodymyr Zelensky, que pues se ha convertido como que en el ojo hoy en día de los medios, pero que casi no se habla mucho de su pasado de excomediante. ¿Qué papel juega Eh, Zelensky ahorita en esto? O sea, porque enfrentándose a Putin, que pues es un, pues literal, un ex espía de la KGB, llegó a ser creo que este presidente o este de lo que es el sistema de seguridad de Rusia. Y pues sabemos el background que tiene Putin. ¿Cómo queda Chelinsky parado en esto? Así como dices, la biografía de los personajes políticos es muy importante porque te dice de dónde vienen y a dónde van. Me recuerda mucho Zelensky a Enrique Peña Nieto y cómo prácticamente fue una celebridad construida por las televisoras y los medios y que llegó así al poder de la nada, ¿no? También como el caso de Barack Obama, eran como unos don nadie y de repente ya tienen un puesto político importante y hacen cambios drásticos, ¿no? El caso Uno también de de, los el caso también de Ronald Reagan, que era actor de películas B y pues llegó a pasar a ser hasta eso figura trascendente dentro del país. Tú lo mencionas, la dupla Reagan y Margaret Thatcher, pues le llamaban el Reaganomics, ¿no? Y el Thatcherismo. Y ellos fueron quienes comenzaron realmente la globalización financiera
a finales de los 80s y principios de los 90s, eh, cuyas consecuencias estamos viendo hoy en día. Y pues Zelensky, pues sin duda es un revolucionario que va de la mano. Y el dato muy, muy, muy importante es que nada menos que Larry Fink, que es el portavoz y el CEO de BlackRock, que es la entidad financiera más poderosa del mundo, se presentó y fue a visitar a Zelensky y le dijo que está de su lado, o sea, están dispuestos a ayudarlos financieramente con tal de, pues, ganar esta guerra, porque pues acuérdate que esta guerra, de acuerdo a Occidente, es como algo patriótico, ¿no? Porque están en defensa de la libertad, están en defensa de los derechos humanos, etcétera. Y me recuerda mucho al dúo dinámico de Trotsky y Alexander Parvus, quienes fueron los que inauguraron el terror rojo, que fue la revolución rusa bolchevique en 1917. Y siempre están de la mano el político revolucionario, en este caso de Zelensky, y hace 100 años, un poco más, fue Trotsky, y el revolucionario financiero, que fue Alexander Parvus, y ahora es Larry Fink, en nombre de este banco. Y el paréntesis, bueno, la puntita del iceberg que se ve ahí, es que curiosamente, desde ese entonces y hasta ahorita, todos pertenecen al mismo grupo étnico. Todos son házaros. Desde Trotsky, Alexander Parvus, Larry Fink, Zelensky, todos tienen ese común denominador y que por algunos eh, intelectuales no se puede entender la historia si es que no se identifica, porque es una guerra teológica que no se atreve a decir su nombre. Entonces es importante señalar que esta dualidad que existen en los entes políticos, pues sirven para la limpieza étnica, para la desestabilización financiera. Y un dato importante también es que Ucrania tiene una tierra muy fértil. Es una tierra negra que no se encuentra en otro lugar del planeta. Le llamaban la canasta de pan de Europa y probablemente sea la tierra más fértil que existe en la Tierra, y aparte es un lugar geoestratégico porque está en medio de la ruta de la seda que conecta China, Rusia, Europa. Está directamente conectado al Nord Stream 2 del que habíamos hablado, de que es esta alianza energética que fue cortada entre Alemania y Rusia, y además pues representa el retorno de un grupo étnico que es el házaro, que ha sido exiliado o fue exiliado en la antigüedad. Es el retorno entonces a la tierra prometida. Y bueno, eso es un poquito del gran panorama que se vive en Ucrania, que no es nada más de que sea un autócrata Putin y que haya invadido y que entonces hay que pues corresponder bélicamente, sino que son temas que son muy, se tiene que tomar seriamente. No es un juego porque sin duda está el planeta, de acuerdo al MAD. Ves que el MAD es Mutual Assured Destruction, ¿no? Destrucción mutua asegurada. Bueno, entonces el planeta está dentro de ese tipo de juego militar, porque las ojivas nucleares y el desarrollo que tuvieron militarmente pone en peligro a la humanidad, perdón, directamente. Y pues es algo que todos debemos de al menos estar conscientes de lo que está pasando. Claro, nos iremos adentrando poco a poco a eso de la mafia hazara porque tiene bastantes vertientes y pues parece ser que están bastante involucrados en sucesos que han ocurrido en lo que es esta línea de tiempo. Quería empezar con esto de Vladimir Chelinsky para que, no sé, piensan, a lo mejor, no sé, aquí en México.
pensarían que esto solamente pasa en un país como tercermundista, ¿no? Pero pues también pasa en otras regiones y pues ha pasado incluso en Estados Unidos, como ya mencionamos el caso de Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger también. Y pues irónicamente, Chelinsky, ahora que pues irónicamente aparece por primera vez en una serie, me parece que habla sobre cómo llegó a ser pues alcalde y era maestro de, de una escuela. Y ese era el papel que representaba en la serie y años después viene a ser pues elegido. La popularidad sin duda alguna pues jugó mucho a su favor y el hecho de ya conocer, te digo, la personificación lo ayudó bastante en su popularidad para agarrar las riendas de esta guerra que pues es milenaria, por lo que ya comentas, o sea, no es nada nuevo. Em, entonces esos conflictos iremos llegando poco a poco a eso. Pero, ¿qué más nos puedes decir sobre el clima político entre Ucrania y Rusia, del cual, por ejemplo, no sé, los medios de Occidente no se están fijando, porque muchas personas creen que pues Rusia, no sé, está perdiendo, pero pues parece ser que no es así. Ahorita que mencionas sobre su historial eh, actoral, invito a la gente a que busque, no se muestra como tal y con perdón de la audiencia, pero Zelensky tiene un video en un show que está tocando el piano con sus genitales. Y, Lo vamos a poner, lo o sea, vamos era a un show poner. de comedia. Sí, sí, sí. Vaya, digamos que está divertido hasta cierto punto, pero pues te habla sobre qué tipo de manipulación mediática se tiene, no solo hoy en día, sino se ha tenido desde siempre, pero hoy con el Internet pues podemos tener acceso a más información de inmediato. Y bueno, hay un documento importante que se llama la tesis Mackinder, que se trata de la unificación de la masa continental de Eurasia. Y prácticamente Putin es la pesadilla de la Mackinder Thesis, porque lo que están haciendo, bueno, para empezar, como decíamos, o sea, el ardid de la razón, que es este movimiento de la fenomenología del espíritu en la historia, generalmente, eh, bueno, triunfa, ¿no? Porque es la razón o la conciencia colectiva triunfa en la historia. Y los impíos, los malos, que intentan a toda costa traer caos, generalmente traen lo contrario. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? De que Rusia y China se aliaron y todos los países que estaban bajo sanciones se han aliado, Irán y los saudíes se han aliado, que es algo increíble. Eso también es otro tema porque acuérdate que los árabes invaden Persia, destruyen Persia, ahora Irán, y existe de hecho un odio profundo de los iraníes en contra de los árabes, pero los chinos son tan magníficos en la diplomacia que lograron históricamente aliarlos, pese a que eran enemigos a muerte, ¿no? Entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Claro, prácticamente. Pues tienen a Sun Tzu, ¿no? O sea, el arte de la guerra. O sea, básicamente esa es la respuesta. Y ahora, imagínate, la masa continental de Eurasia, que es Rusia, China, India, todos los países árabes, que son 57 países o 67, que alguien nos corrija por ahí, eh, y ahora ese tipo, esa alianza que iba a existir entre Rusia y Alemania, bueno, pues prácticamente puso a temblar a la anglosfera. Y es por eso que, digamos que fue un brinco del COVID a la guerra en Ucrania. O sea, ya estaban intentando traer caos global, echándole la culpa a China del tema del COVID, y de repente no les funcionó. Los chinos y los rusos lograron sacar sus vacunas, pudieron frenar la pandemia, controlaron la situación, la anglosfera vio que se salió de control y de inmediato hacen un golpe de estado y bueno, comienza
la respuesta de Rusia, que es un tema que pasó desde el 2014 con Victoria Nuland, eh, que fue la que ocasionó un golpe de Estado y que puso los cimientos para que Zelensky fuera presidente. Derrocaron al gobierno en 2014 y de hecho hay un video de que iba a ser presidente de Ucrania diciendo que iba a haber un golpe de Estado y al siguiente día lo hubo, patrocinado por Victoria Nuland, que es esposa de Robert Kagan, que igual son házaros, ojo, y que son diplomáticos americanos, que son los primeros que llegan a la habitación y dicen, tengo familiares que murieron en el Holocausto, lo cual cierra toda discusión y ganan el derecho de imponer su agenda. ¿Y cuál es la razón? Así para pronto, para no perdernos, sencillamente es que querían o tienen todavía pensado que Ucrania pertenezca a la OTAN. Y como lo habíamos mencionado en el episodio pasado, una vez que Ucrania se una a la OTAN, va a inaugurarse una base militar o muchas bases militares americanas oficialmente y los misiles y todas las armas nucleares van a estar a minutos de la frontera de Rusia. Y Rusia no lo va a permitir porque tampoco es como si ellos estuvieran ahorita en Cuba teniendo otra crisis de los misiles. O sea, ¿qué pasaría si Rusia y China se acercaran tanto como para llegar a Cuba militarmente? Se vuelven locos. O sea, fue lo que pasó en la Guerra Fría. Y no lo están haciendo. Si fuera Putin eh, autócrata, ¿no? Que quiere gobernar el mundo, etcétera, oh, con todo el poder que tiene militarmente, así lo hubiera hecho sin que ni siquiera se hubieran dado cuenta. Entonces, eh, pues esto te habla de un poco de la hipocresía de Occidente, pero también de que sus intereses están dispuestos a defenderlos a toda costa. Y pues si llega a una escala nuclear, pues sería catastrófico. Esperemos que no. El doctor Jalife dice que no va a haber tercera guerra mundial, pues porque está en juego la humanidad. Así que van a tener que sentarse a negociar y los adultos de la habitación van a tener que aceptar que han perdido o que tienen están en jaque, no todos, no es jaque mate, pero todos están en jaque y que tienen que sentarse a negociar. Pe- Estamos nosotros de acuerdo en la negociación o en la conversación de civilizaciones y no en el choque de civilizaciones, que es muy diferente. Ok, ok. Y eso hablando de las intenciones de Occidente y sobre los beneficios que podría ser de tener a Ucrania en la OTAN. Pero Ucrania, ¿en qué se beneficia en este tipo de acuerdos? No, también tenemos que considerar que la historia de Ucrania es relativamente nueva. Sí, De hecho, siempre, bueno, principalmente Kiev, que es la capital de Ucrania, bueno, claro. Kiev fue donde comenzó el Imperio Ruso hace 1500 años. Entonces, la guerra civil comenzó así porque están diciendo que Rusia quiere recuperar su capital original, que no es Moscú ni San Petersburgo, sino Ya. Kiev. Entonces, la población de ese lado de Ucrania es muy prorrusa. Y por el otro lado, eh, no era considerado Ucrania tampoco, sino era Polonia oriental. Entonces, es Rusia del oeste y Polonia del oriente. Entonces, eh, Ucrania es prácticamente un país nuevo en el sentido de histórico. ¿Y cuándo, por ejemplo, se independizó o a partir de la fragmentación de la Unión Soviética o fue mucho después? Fue precisamente ahí, después de la fragmentación de la Unión Soviética. De hecho, hay un personaje importante que se llamaba, se apellida Bandera. No, no estoy seguro si es Joseph o Stefan. Es Stefan Bandera, sí, con PH, Stefan. Y él es como
el padre del nacionalismo ucraniano y de hecho por eso ves que a los nacionalistas ucranianos les empezaron a llamar neonazis, porque Stefan Bandera era un nacionalsocialista de su época. Y también ahí viene como un poco la ironía, porque cómo es posible que los aliados, o sea, Occidente, estén apoyando a neonazis. ¿Qué son los neonazis buenos, no? Así le dijeron, de hecho, la ADL, la Liga Antidifamación, que es un organismo muy importante de Estados Unidos, pues dijeron, no, es que ellos son nazis buenos, lo cual pues es como un chiste, pero están defendiendo lo indefendible en el sentido de que, ok, puede que exista una nación soberana como Ucrania, es, todo está bien hasta ahí, tienen su constitución, tienen su gente, y pues el gobierno debe de ver por su pueblo, y pues la sociedad debe trabajar, y etcétera. Pero cuando se agita y se intenta balcanizar una nación, se crea una guerra civil. Entonces, estos neonazis, que eran los polacos del este, eh, empezaron a atacar civiles de la parte de Kiev hacia Oriente, que eran muy prorrusos y que de hecho son rusófilos y hablan ruso, etcétera, y que se quieren unir. Y pues es una parte importante de manera geopolítica porque eh, precisamente ahí es donde cruza la ruta de la seda. Hay unos planes chinos de poner unos trenes de alta velocidad para el comercio. O sea, estamos hablando de la antigua ruta de la China, de la seda, perdón, que venía desde China y terminaba en Europa y que ha ido progresando. Pero como sabemos, los oligarcas siempre quieren acapararse todo el mercado y en esta ocasión, pues se sacaron de la manga lo de Ucrania y lo quieren conseguir, pero afortunadamente Rusia y China y toda la alianza de la masa continental de Eurasia les puso un hasta aquí. Eh, y bueno, el chiste es que Rusia, para intervenir, no es que se tuvo que esperar, pero resulta que las cifras de la guerra civil alcanzaron hasta 14,000 muertos de los neonazis en contra de los prorrusos. Y pues ellos estaban pidiendo anexarse a Rusia y los empezaron a matar. Y fue cuando Putin dijo, no, pues vamos a intervenir y vamos a defenderlos. Y es lo único que han estado haciendo, defender. Y ahora en la ciudad de Bakhmut ya quedó totalmente pues controlada por los rusos y aunque en Occidente digan que no, ya los rusos ya ganaron, o sea, ya de facto, totalmente. Ya nada más es negociar o negociar. De alguna manera que pues a Rusia le convenga ya, porque pues si ya ganaron, y qué es lo que quería yo también escuchar en resumidas cuentas, porque pues muchos están preguntando el cómo va eso, simplemente no para, pero esto no va a parar hasta que las negociaciones adecuadas pues llegue al consentimiento de Zar Putin, ¿no? Pero existen, existe una mafia oscurona por ahí, una mafia pues milenaria ya por lo que más o menos leído y por lo que hemos más o menos comentado y que tiene que ver con la intervención de bastantes decisiones globales. Vamos a hablar un poco de esto y después pues ver qué papel juegan estos entes poco conocidos que pues como ya lo hemos mencionado son los hazaríes. Am, y es que esta mafia se ha movido bajo el secretismo, gastando miles en borrarse ellos mismos de la historia para que nadie sepa nada de su pasado o de su cultura y sus creencias. Quieren imponer la tiranía, derribar las religiones abrámicas para imponer el satanismo, luciferismo y el culto a Baal. Esta mafia conserva
costumbres de la magia negra y satanismo secreto, incluyendo las ceremonias y los sacrificios al dios Baal. Y no solo eso, esta mafia no solo asesinaba, sino se apropiaba de las identidades, convirtiéndose en maestros del camuflaje y de las falsas identidades, práctica que se lleva a cabo hasta pues, hoy en día, junto con el sacrificio de niños para sus fines ceremoniales. No sé, no sé cómo podemos empezar, que a mí la verdad me parece un tema bastante conspiranoico por lo que ya empiezo a leer. No sé hasta qué tanto de grado sea verdad toda la información que he encontrado, pero ¿cómo podemos empezar hablando de la mafia Hazara? Eh, bueno, una de antes de que se me olvide de lo que me gustaría mencionar, hay un psiquiatra que se llama Jordan B. Peterson, que ahorita tiene mucho auge porque hizo unos libros, uno que se llama Las 12 reglas de cómo vivir y todo eso. Y Sí, pues es canadiense, pero ahora tiene un contrato millonario con The Daily Wire, que controla David Shapiro, que igual es un Házaro. Y bueno, hay un video en YouTube en donde le piden responder una pregunta. Jordan B. Peterson es una celebridad de algún modo porque es un intelectual, sí, de la Universidad de Toronto. Y le hacen una pregunta sobre un libro que escribió Alexander Solzhenitsyn, recibió un premio Nobel de literatura por su libro de Gulag Archipiélago, en donde empezó a conectar todos todo el mecanismo de la Checa, ¿no? De la que Putin fue espía, ¿no? Entonces la Checa era el comité extraordinario para combatir la contrarrevolución de la Unión Soviética. Y Alexander Solzhenitsyn tiene un libro que se llama 200 años juntos, que no está traducido en inglés porque está prohibido, solo está disponible en ruso, en francés y en español y en alemán, ya, eh, en donde habla de este conflicto de los házaros en Rusia. Y Jordan B. Peterson, eh, bueno, le mencionan en la pregunta que eh, había un lugar que se llamaba los asentamientos del Paleo, the Pale of the Settlements, en esa zona de Ucrania, en donde vivían los házaros que se convirtieron al judaísmo y que era conocido como el Paradisus Judeorum, o sea, el paraíso judío, porque ahí vivían, en donde prácticamente eran como unos forajidos del Imperio Ruso que tenían que trabajar. Y siempre ha habido un conflicto, ¿no?, entre católicos y judíos. Así que eh, este mismo como odio que nació hizo que los judíos, cuando ascendieron al poder, después de que Napoleón los emancipó y se volvieron ciudadanos de toda Europa, eh, ellos generaron la masacre de 4 millones de cristianos rusos. Y le preguntan que si este mismo tipo de odio étnico de ese entonces puede ser como paralelo a a la situación actual. Y Jordan B. Peterson dice, no puedo hacerlo. Y es más, menciona que nunca ha leído 200 años juntos de Solzhenitsyn. El chiste es que, bueno, se va yendo hacia atrás en el tiempo esta correlación, porque los házaros, en el 700 más o menos después de Cristo, eh, se convirtieron al judaísmo. Y aquí es donde vienen estas como raíces ocultas, porque en ese entonces el imperio persa y el imperio ruso le pusieron un ultimátum al imperio házaro, ya que los házaros tenían prácticas barbáricas de la antigüedad que se iban heredando. De hecho, eh, pues cualquiera que lea teorías de conspiración sabe que existe hasta la fecha todo tipo de sacrificios. sí, Y dime, sí, no, y se habla mucho del sacrificio de niños.
y también se habla mucho del uso de sangre en sus ritos. De hecho, por lo que leí, estos házaros tienen incluso hasta juramentos de sangre contra Rusia, en el cual también tiene que ver mucho con la intervención en la independencia de los Estados Unidos y también en la guerra de sucesión. Parece ser que también los házaros están, pues, hasta cierto punto molestos y traen venganzas desde esos tiempos. Por lo tanto, por lo que he leído, tienen un gran rencor y una gran sed de venganza en contra de lo que es Rusia y Norteamérica. Sí, y también Persia, ahora Irán, porque eh, los házaros, por su eh, geografía, como dicen, la geografía es destino, eh, estaban justo en medio de la ruta de la seda y eran conocidos por ser bandidos. De hecho, el imperio bizantino fue atacado por házaros porque los contrataba el imperio otomano. Entonces, así como de orígenes étnicos, se habla de que son tribus turcomongolas, eh, pero eh, se hicieron famosos por practicar las artes oscuras. Es lo que, Y lo para, que, lo que encontré es que manejan el dinero mágico babilónico, que es un viejo arte oscuro de crear dinero de la nada, pero de la nada es como un entre comillas, va a su vez pues de parte de muchos sacrificios, y en su mayoría sacrificios de sangre, que todavía se siguen haciendo al culto que pues ellos profesan, que es el culto de Baal. Para mencionarlo así de rápido, el culto de Baal es un culto que pues tiene tanta antigüedad que incluso era el culto rival en la Biblia. Estaba el culto de Baal, estaba el culto de Yahvé. Entonces el culto de Baal pasó a ser sustituido por el culto de Yahvé. Hay muchas menciones de Baal en la Biblia, precisamente lo mencionan como 100 veces, pero era como que el antagónico. Desde ahí ya nos estábamos dando cuenta de que había una guerra, entre comillas, entre el bien y el mal. Y pues Baal, que después pasó a ser Belcebú, pasó a ser conocido como pues Satanás, Lucifer, y pues eran como que los malos, ¿no? Y en este caso, pues parece ser que los casaríes es el culto el cual quieren imponer y derribar todos el judaísmo, bueno, ajá, el cristianismo y pues las religiones abrámicas. No solamente eso es lo preocupante, parece ser que también son encargadas de organizar los famosos ataques de falsa bandera. sí le llaman falsa bandera estilo gladiador, como el 9/11, eh, que pues prácticamente son ataques colosales en donde mueren muchísimas personas. Otro de los poco hablados, pero muy conocidos, es el Titanic, eh, ¿no? Que es esta historia de cómo los banqueros, digamos que del lado bueno, entre comillas, o sea, o los opuestos a la banca de la City de Londres, pues fueron asesinados, eh, visto como un accidente, ¿no? Da la casualidad que JP Morgan Chase nunca se subió a su propio barco. O sea, de la nada, así como en el 9/11 de la nada, no me acuerdo cómo se llama el que era CEO de World Trade Center, de la nada, el mismo día, ¿no? Recibe una llamada de su esposa de que, oye, tienes una cita en el dentista, no se te olvide, y pum, no va al World Trade Center, y el 9/11 pasa. Igual JP Morgan Chase tenía algo que se le había olvidado en su agenda y no sube a su barco y se hunde el Titanic, ¿no? Son este tipo de, eh, ¿cómo le llaman? Pues ofrendas. Y esas son pocas ofrendas. Vamos a estar hablando de eso más adelante porque vamos a profundizar todavía más en este turbio tema de los
Hazaros. Continuamos con Conspiravox y pues la mafia Hazarie. Hablábamos un poco de el culto a Baal, las creencias milenarias, el cómo era el antagonista bíblico de Yahvé. Y para los que pues, nos están escuchando, vamos a ser un poco dicotómicos con esto y vamos a hablar un poco de lo que es en sí los cultos ceremoniales, los rituales, han sido parte de todas las culturas desde forma ancestral. Nos dimos cuenta también de el cómo eh, Yahvé, el dios que podría considerarse el dios bíblico, igual fue un ente cósmico feudal sangriento que pedía muchas cosas, o sea, no le pedía nada tampoco a lo que hacía Abal. Am, Yahvé incluso en el llamado Dios bíblico, incluso en la Biblia está escrito que forzó a amigos y familiares a matarse los unos a los otros por bailar desnudo alrededor de un becerro con oro. Quemó a los hijos de Aarón hasta matarlos por ofrecer un tipo de fuego extraño. Quemó a 250 hombres hasta matarlos por quemar algo como un tipo incienso. Recompensó a Fines por arrojar una lanza atravesando el vientre de una pareja intertribal mientras tenían sexo. Ordenó, asistió y aprobó completamente decenas de genocidios. Aceptó el sacrificio humano en casos como la hija de Jefté y los 7 hijos de Saúl. Asesinó a 10 de Job para ganar incluso una apuesta contra Satanás. Vaya, mató aproximadamente a más de 50,000 por ver la famosa esta arca y pues bueno, hasta todos los que murieron en Sodoma y Gomorra. Y pues hablando de grandes rasgos, pues el diluvio universal, donde murieron aproximadamente unas 20 millones de personas. Y pues no lo digo yo, está en la Biblia. Ahora mismo puedes ir a tomar la más cercana que tengas y verificarlo por tu cuenta. O si lo quieres resumido, busca en el libro de Borracho de Sangre de Steve Wells, donde habla de esto. Y muchas más barbaridades del Dios bíblico. O existe una página también llamada Ateo y Agnóstico, donde tiene un apartado, perdón, de donde dice personas asesinadas por Dios y pues ahí también lo vas a encontrar junto con el versículo y la cantidad de personas que murieron. Vaya, mató a miles de egipcios y les mandó cuantas plagas, siendo los egipcios una de las civilizaciones pues más trascendentes. Pero no me meto más, o sea, solo hablo del culto que se quedó en vez del de Baal, la competencia que era la de Yahvé, que nos vendieron como pues el dios bueno. Tiene bastante tema esto, realmente se llevaría todo un episodio, sin embargo no sé si quepa aquí en Conspiravox, porque se trata precisamente de pues sucesos de la Biblia y pues tal vez lo desarrolle en mi canal en Bajo lo Desconocido, que los invito a todos. Tengo ahí mi canal personal donde también hablo de naturaleza desconocida, entre otros temas. Y también sobre los incendios de la, la- las bibliotecas que, aparte de la de Alejandría, que se llevaron bastante conocimiento, todo por reconstruir la narrativa. Eso también estaría interesante, pero pues ya no me voy más, continuamos. Y metiéndonos un poco dentro del arquetipo humano, se dice que pues, me parece lo decía Carl Gustav Jung, que el ser humano no podía vivir sin la religión. Es una cuestión del inconsciente. Nosotros por eso nos ayuda a enfocarnos y a su vez pues canalizar todo eso que a través del inconsciente. Los rituales de sangre vienen siendo por años y vienen siendo todavía porque es como que el elemento
Más, cuando se habla de magia ceremonial y de rituales de invocación, se ocupa la sangre, en especial de invocación. Y pues cuando se trata con entidades, muchas veces se ocupa la sangre. Todavía hasta la fecha en muchos tipos de creencias y costumbres siguen ocupando lo que es la sangre, porque cuando hacemos este tipo de rituales, normalmente ocupamos lo que son los cuatro elementos. Y la sangre incluye pues lo que es el cinco elementos, ya incluyendo el espíritu. Por eso es como que la parte fundamental y es lo que se necesita para canalizar y poder realizar una invocación de forma efectiva. Los Házaros trabajan con lo que es una magia babilónica bastante ancestral, el cual, por ejemplo, involucra bastantes tipos de artes. Y entre eso lo hablábamos también detrás de cámaras, lo que era el arte de la usurpación, de el robo de identidad. Eso fue ayudándoles a ellos a que también se fueran involucrando dentro de los diversos escalas y dentro de algunas noblezas dentro de el globo terráqueo. Parece ser que a los ingleses exterminaron a familia inglesa y poco a poco se fueron metiendo para inmiscuirse en lo que es este tipo de lo que sería el futuro de las decisiones del país en cuestión. Mucho, pues, no sé, desde el punto del lado conspiranoico, desde el culto de Baal, desde querer imponer religiones, desde infiltrarse en muchas de las gobiernos e incluso provocar hasta cosas como el 9/11, me parece que también una invasión por ahí a Rusia, eh, no sé, ¿qué podemos seguir hablando de esta mafia házara y cuáles sus intenciones actuales? Porque parece que siguen... Oh, quiero hablar también, bueno, no sé si vamos a tocar también el tema de el cómo dejaron de ser los hazaríes, creo que se convirtieron en Alemania los Bauer y de los Bauer pasaron a ser los Rothschild. Y a partir de ahí comienza otra historia, mi querido Alex. Sí, bueno, como dices, tenemos que ir desmantelando la historia porque pues los actores a través de los tiempos pues van cambiando, entonces tenemos que ir entendiendo más o menos eh, quiénes fueron y cómo sucedió en ese momento. Y como tú decías, o sea, es algo tan ancestral que viene desde los inicios de la humanidad y uno de los, pues, estándares eh, que se toma como históricos, pues es la Biblia. Y precisamente es la Torá, que es el Antiguo Testamento, bueno, los libros de Moisés, en la que eh, hay un pasaje importante en donde está Abraham y Dios le pide, bueno, Yahweh le pide asesinar a su hijo, Ujú, que se lo ofrezca como sacrificio, ¿no? Y de repente Yahweh le manda un ángel a Abraham y le dice, no, solo quería probar tu obediencia. Entonces aquí nos encontramos como con una cuestión antropológica entre las herencias del hombre primitivo en querer agradar o a la naturaleza, porque pues en este momento se consideraba a toda la naturaleza como deidad, y pues tenías que hacer ciertas cosas como para ganarte los favores, ¿no? Para que no te murieras tan pronto, para que eh, tal vez tus cosechas duraran, etcétera. Entonces se fue generando este tipo de perversión en sacrificios que pasaron de ser animales a humanos. Y pues son costumbres que se han heredado a través del tiempo. Y bueno, sabemos que todos tenemos una conciencia y que cuando tú corrompes esa conciencia, eres capaz de hacer muchas cosas, sobrepasar tus propios límites. Y esa es una de las artes oscuras en la que los házaros son maestros, porque, como dices en la actualidad, estas prácticas sirven como anillos de protección de corrupción. Vemos el caso, por ejemplo, en México de la secta NXIBM,
de claro, Mama Rosa y de estos orfanatos que eran usados para prácticas barbáricas con niños, sí, que, vaya, son, o sea, innombrables, y son chantajes que se utilizan en contra de los políticos. Muchos, está el caso de Jeffrey Epstein, de Harvey Weinstein, ¿no? Que acaba de ser llevado a la cárcel, Harvey Weinstein, ¿no? Por los acosos que tenía contra las estrellas nacientes de Hollywood. ¿No? Y que es Házaro. Jeffrey Epstein, que se suicidó, ¿no? Entre comillas, lo suicidaron, que tenía una mansión, creo que en las Bahamas, ¿no? Una isla paradisiaca aquí, y que estaba conectado con las redes de pedofilia, del tráfico de drogas internacional, y que llevaba no solo a políticos, sino a celebridades y a miembros de la realeza, a sus casas, a Trump, ¿no? A Biden, a todos estos políticos que eran súper amigos, y casualmente también era Hazard. Entonces vemos que tienen este tipo de anillos de seguridad en los que se sabe que te drogan y te chantajean y te graban. Y el miedo está pues en que si no haces lo que dicta su agenda de estas sociedades secretas, pues todo sale a la luz pública y bueno, tu carrera y tu reputación se va. Porque bueno, entonces esto está basado como en el estudio histórico del control humano, ¿no? Y mencionábamos que eran sociedades secretas y efectivamente, pues desde aquellos tiempos de la antigüedad, los házaros, al convertirse al judaísmo, lograron aliarse con los judíos originales que estaban en contra de la Europa medieval. Y bueno, pues mencionabas que eh, la expansión del imperio, de los imperios católicos, pues fue sangrienta, y efectivamente sí lo fue, pero de alguna manera eh, el cristianismo católico, el original, ¿no? El de San Agustín y el de Tomás Aquinas y el de los apóstoles y el de Jesús, que era este, este núcleo de bienaventuranzas y de bondad, fue el que rescató a Europa. Entonces hubieron dos grupos, los judíos que aceptaron a Jesús y se convirtieron, o bueno, continuaron con esa herencia, después adoptaron a la filosofía griega y así nació el Sacro Imperio Romano. Y por otro lado estaban los judíos que se alzaron en revolución y lo han hecho desde la historia. Y esto lo dice Henry Graetz, que es el historiador judío por excelencia, que los judíos han estado en todas las revoluciones de Europa y de Occidente. Entonces, resulta que los házaros se convierten al judaísmo porque ya sabían de las prácticas revolucionarias de los judíos originales. Y ahí es donde comienza una tregua de infiltración en Europa medieval, en donde ellos logran a través del arte oscura del robo de identidad, eh, pues prácticamente infiltran la nobleza hasta alcanzar, gracias al sistema de usura, de dinero, eh, eh, pues a través de interés, ¿no? Que es lo que hablábamos del el magic money, ¿no? De crear dinero de la sí, nada, que es básicamente dinero a través de interés, pues logran endeudar a prácticamente a toda la aristocracia inglesa y les roban sus propiedades, y es así como después los Rothschild en la batalla de Waterloo le ganan a Napoleón. O sea, estamos hablando de un bloque grande histórico, pero todo va relacionado paso a paso de una manera muy meticulosa en la infiltración en las más altas esferas del poder europeo.
Claro, y empezando por las bancas, pues que es prácticamente lo que controlaron y financiaron muchas de las guerras, fue a través de ahí que pues duplicaron el dinero mágico babilónico, como le llaman, a través de las guerras les convenía que se desataran porque prestaban dinero a los bandos y al final estas se enriquecían mucho más de ese tipo de guerras. Y pues lo intentaron con Estados Unidos, parece ser en 1812 intentaron entrar, que fue que Estados Unidos pues logró su independencia, pero fue creo que hasta 1913 cuando pues a través de sobornos a congresistas y pues un muy traicionero presidente aquel entonces dejaron entrar a los házaros con su precisamente bancas para después imponer una serie de pagos e impuestos al pueblo sobre los altos costos que tenían los planes de los gobiernos. El pueblo iba a pagar por eso. Y a partir de ahí, pues se echaron prácticamente al pueblo estadounidense a la bolsa con eso. No sé si fueron también los Hazard los que crearon Wall Street, em, pero de que venían fuerte con sus bancas y que las bancas de Europa también, pues, se hicieron de mucho ahí. Y para mencionar algo importante dentro de esto, se supone que también los házaros fueron los que encontraron ese opio poderoso en Turquía, el cual empezaron a traficar a lo que fue China para que se volvieran adictos, creando después lo que fue la guerra del opio. Se supone que los házaros fueron los que iniciaron la primera como tipo red de narcotráfico. Sí, exactamente. O sea, estas artes oscuras, de hecho tengo aquí una listita de qué se tratan para que no se me olviden. Claro, Pero no. bueno, es herejía, idolatría, suicidio, o sea, incitarte al suicidio, legicidio, que es asesinato en masa, blasfemias, impuridades, que es esto de mezclarse entre familias, usura, hechicería, asesinato, crueldad, odio, vendetta o venganza, insurrección, traición y robo de identidad. Son como las más pues, conocidas. Y bueno, estos házaros increíblemente se han convertido prácticamente en los maestros eh, por excelencia de estas artes oscuras. Y su impacto en la historia del mundo ha sido tan potente que han logrado centralizar su poder en tres instituciones que son las más poderosas del mundo. Eh, la City de Londres, que fue el primer estado financiero del planeta, que todavía sigue siendo el centro de las finanzas internacionales. De hecho, la City de Londres tiene, eh, es, es una ciudad-estado, no pertenece a Inglaterra y mucho menos a Londres, sino es totalmente independiente. Y las cuatro coordenadas están resguardadas por los dragones, ¿no? Que ahí, de ahí es donde vienen esa leyenda de que son los reptilianos. La otra es Washington, D.C., que son, bueno, que es la capital de los Estados Unidos de América, pero también es una ciudad-estado independiente que no pertenece al país como tal, sino es totalmente independiente. Y la otra es el Vaticano, eh, que también es una ciudad-estado, y las tres son paraísos fiscales. Y una vez que obtuvieron ese poder de esas tres eh, instituciones humanas, eh, prácticamente se dice que controlan el mundo, pero lo cual hoy en día está en debate porque al parecer a China y a Rusia no lo están haciendo. Y ahí es donde viene como porque muchos van a decir, y sí es cierto, los oligarcas rusos también son házaros, son judíos, Ya. todos los megamagnates de Rusia son házaros por naturaleza y por etnia y por familias, etcétera. Pero aquí hay dos vistas. O el presidente
trabaja para los oligarcas, como en el caso de México, bueno, ahorita no, pero en el pasado, en Estados Unidos, etcétera, o el presidente trabaja para la gente. Y afortunadamente, pues, Vladimir Putin, quien fue un estratega, espía, etcétera, de la KGB, que es maestro en artes marciales, o sea, todo eso te da una armadura personal para poder tú tomar decisiones frías, ¿no? Porque literalmente quien es político está dispuesto a dar su vida por la gente, o al revés. Entonces, se sabe que Putin les puso un ultimátum a a los oligarcas. Y es que es eso, con ese perfil Putin, o sea, tiene un perfil bastante respetado y que incluso inspira miedo a bastantes países. Sí, hay un libro muy bueno que se llama Confesiones de un asesino americano, de John Perkins, en donde habla de que existen los chacales, ¿no? Los de jackals, que son estos paramilitares, quienes son literalmente asesinos por contrato, como tipo James Bond, ¿no? Entonces, que son utilizados por los sistemas de inteligencia para, pues, llevar a cabo sus agendas. Entonces, John Perkins trabajaba para una compañía de aquí de Estados Unidos, no me acuerdo qué se llama, creo que se llamaba Maine, pero bueno, la gente puede leer el libro, está muy bueno. Y hablan de que hay tres pasos básicamente en la conquista, ¿no? Del Olimpo hacia las naciones. La primera es como lo que pasó en México, ¿no? Pues llegan contigo y, oye, te vamos a vender infraestructura porque necesitas, pues, avance tecnológico, lo que pasó con los saudíes, ¿no? De que para Dubái, ¿no? Necesitas tu dinero y etcétera. Entonces te presto el dinero y me lo pagas ahí cuando puedas, ¿no? Pero pues ahí es donde entra la usura, porque esos pagos con interés son impagables. Luego, si tú no accedes, como fue el caso de Irak con Saddam Hussein, el caso de Libia con Muammar Gaddafi, el caso de Siria con Assad. Ellos dijeron que no. Por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela dijeron que no. ¿Y qué fue lo que pasó? Guerrilla. Bueno, no, intentaron asesinarlos. Ahí ves cuando entran los yacas, los chacales, y los mandan literal y los asesinan a los líderes. Y si no pueden, ahí ya es cuando entra la invasión militar. Entonces, ¿cuántas veces no han intentado asesinar a Putin? Pero pues también como él es un gran guerrero, así como en las películas, o sea, vemos que llegan y, órale, pues te voy a matar. Oye, yo también me defiendo. Pues Vladimir Putin es cinta negra en un montón de artes marciales. Entonces, eso te da una armadura también en contra de ellos, porque pues a la mera hora también es el arte de la defensa y los házaros, pues, aparte de que son muy malignos, también son humanos y también se mueren y también se enferman. Claro, claro. Y es lo que te quería yo preguntar, porque con lo que había yo leído sobre estos házaros, ¿realmente protegen al judío? O no sé, porque hasta donde tengo entendido establecieron el nuevo orden mundial llamado el sionismo mundial para organizar y utilizar a los judíos como una tapadera, e incluso instaurando una histeria colectiva global del sionismo paranoico, usando a los judíos como objetos que podían vestir con el dinero babilónico para después ser descartados y pues, ser sacrificados a Baal en dos etapas, la que sería planificada con la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazis. Sí, bueno, primero debemos entender, el libro como de cajón es el libro se llama El espíritu revolucionario judío y su impacto en la historia del mundo. Es del doctor E. Michael Jones. Y habla de lo que te decía, que decía Henry Graves, que los judíos han estado en todas las revoluciones de la historia humana, ¿no? Desde la caída del templo, desde el año 70 después de Cristo hasta aquí. Y su tesis es que, bueno, existe un orden universal que es el logos de la historia. Logos significa orden, razonamiento, verdad, etcétera. Eh, y los judíos, al rechazar ese orden, se convirtieron en revolucionarios. Entonces lo que pasó fue que después de que
eh, eh, todo el tema de Jesús. No nos vamos a meter así en temas como teológicos sobre cuál religión es la verdadera, pero los judíos alzaron una revolución en contra de Roma y los romanos, pum, van y les destruyen su templo. ¿Ok? Después, Yohanan Ben Zakkai va con Tito, el emperador Tito, y le dice, yo soy amigo de Roma, por favor déjame establecer una escuela. Y así es como nace el judaísmo moderno, que es el talmúdico. El judaísmo talmúdico Así es. es este tipo de debate eh, escolar académico entre los judíos que dicen cosas terribles, desde que Jesús está en una olla en el infierno con excremento y está hirviendo al mismo tiempo, etcétera. O sea, son cosas como muy groseras, Sí, eh, pero te habla de su espíritu rebelde, ¿no? Entonces, de hecho, si uno busca lista de los falsos mesías judíos, creo que son como 19 que han tenido en la historia. O sea, han sido un montón de mesías que ellos han inventado. ¿Y cuál es el chiste del mesías? Pues es que, de acuerdo a las antiguas historias paganas judías, es que él es quien va a inaugurar el Estado de Israel a través de una conquista militar, lo cual Jesús no hizo y por eso es que ellos no lo aceptaron, porque Jesús les dijo, oye, ama a tu enemigo, si te cachetean, pon la otra mejilla claro. y ama a tu prójimo ya, etcétera. Y ellos dijeron, no, el Mesías tiene que ser un soldado. De hecho, hasta a Napoleón le llamaron el Mesías, porque Napoleón emancipó a los judíos, porque los judíos no tenían derechos, no eran ciudadanos de Roma, vivían en Roma como por consideración porque existía una tregua, digamos, que se llamaba Sicut Judaeus Non, en la que el judío podía vivir, pero no podía infiltrarse en su cultura, en la cultura católica de Europa. Y viceversa, los católicos no podían lastimar ni infiltrarse en la cultura judía. Entonces, digamos que vivían vidas paralelas. Pero lo que pasaba es que como los judíos tienen esta tradición ancestral eh, de usura, en el que prestan dinero y obtienen intereses y así pues se van haciendo de riqueza, los príncipes europeos y los reyes necesitaban dinero para poder expandirse, etcétera, ¿no? Entonces les pedían prestado a los judíos. Entonces aquí pues se habla de la antigua nobleza, la nobleza negra, los mercaderes venecianos, etcétera. O sea, son un montón de familias que es un laberinto, pero digamos que quien pudo consolidar en una obra maestra eh, el juego fue Shakespeare en su libro El Mercader de Venecia, en el que Shylock, el judío, se hace amigo de Antonio, el príncipe de Venecia, y le dice, oye, yo te presto dinero, porque mi dinero, le llaman sus ducatos, se reproducen más rápido que el ganado. Entonces, ese es el arte de hacer dinero de la nada, que el dinero se reproduce. Lo que te decía, que Dante decía que el dinero, bueno, Aristóteles decía, el dinero es estéril. Después, Dante por eso puso en el noveno círculo del infierno a los usureros, porque hacen de algo que es estéril, que es el dinero, lo hacen fructífero. Entonces, paralelamente salen los házaros, que eran enemigos de los pueblos, bueno, de las otras naciones, que era Rusia y Persia y China, que siempre existió, y se unen al espíritu revolucionario judío, que ya llevaba muchos siglos antes existiendo, y nace esta gran herencia de criminales. Porque, de hecho, los mismos judíos hacen libros sobre esto. Shlomo Sand, que es profesor de historia de la Universidad de Tel Aviv, tiene un libro que se llama La invención del pueblo judío. Y Arthur Koestler también tiene un libro, que igual es un israelí, que se llama La tercera tribu de Israel, que son los judíos Ashkenazim. Porque el judío tradicional es como un palestino, es
como un árabe, es de tez café, con barba, etcétera, ¿no? Digamos que parecen mexicanos. Pero el judío ashkenazi, que son los házaros, pues eran blancos. El judío famoso pelirrojo, ¿no? El judío güero de ojos azules, que pues prácticamente no existía. Entonces ahí es donde se unen, nace esta alianza y se logran infiltrar bueno, porque el chiste es que Rusia y Persia destruyen el imperio házaro y la nobleza házara con todas sus riquezas emigra a Europa en una forma en una diáspora y con todas esas riquezas se logra infiltrar en la nobleza. Y ahí es donde pueden pues financiar a revolucionarios como Oliver Cromwell, perdón, y a toda su familia, en donde hacen un regicidio y matan al rey, imponen a un rey usurpador y así van haciendo eventualmente con todas las dinastías europeas. Claro, Eh, y también en Estados Unidos, involucrándose desde las bancas, involucrándose, comprando incluso lo que es los medios de comunicación. Y a tiempos actuales se dice que han seguido invirtiendo en comprar escuelas, instituciones para irse borrando de la historia y que no se conozca jamás de ellos y sobre todo de sus intenciones. Y es por eso que yo creo que así como yo no había escuchado mucho del tema y y eso que considero que he leído un poco en cuestiones conspiranoicas, y creo que se va uno a la superficie, ¿no? Como que a los masónicos, al Skull and Bones, al Club Burlington, y todo ese tipo de sectas o sociedades secretas, pero por eso mismo no conoce uno lo que es esta civilización ancestral como son los Házaros, que nos estamos dando cuenta que están ya bastante infiltrados y pues han cometido mucho tipo de acciones un tanto pues que rozan dentro del lado criminal y pues todo utilizando parte de las artes oscuras, la hechicería y el viejo conocimiento del dinero mágico babilónico. Un tema bastante interesante, Alex. Ya estamos llegando al final de Conspirabox y quisiera yo irle dando conclusiones a esta charla y saber qué papel juegan los cazaríes hoy en día en, no sé, en a lo mejor la guerra contra Ucrania o estos tipos de decisiones. eh, bueno, ya hablamos como de su odio ancestral y su eterna venganza en contra de Rusia y de Irán, etcétera. Básicamente tienes como el reino de las ideas, que son las ideologías y religiones, etcétera, y pues el reino de la realidad, ¿no? En donde son cosas pragmáticas y prácticas. Claro, Y pues, ¿cuál es su negocio básico? Pues son los energéticos. Decía, no me acuerdo quién de los Rothschild, pero decía, no, pues no me importa quién esté de presidente o de rey, lo que me importa es que yo controle el dinero y no pasa nada. Entonces, eso es a lo que ellos juegan, es a donde eh, yace el núcleo de todos estos conflictos y de ahí se van construyendo los bloques ideológicos. Y por eso es que utilizan los medios de propaganda para eh, prácticamente como guerra psicológica para obtener la acreditación de la opinión pública. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado en qué leemos, ¿no? Dice el doctor Jalife, dime a quién lees y te diré quién eres, en el sentido de que no debemos de dejarnos llevar tan fácil por un artículo del New York Times o de elpaís.com, ¿no? O sea, tenemos que ser sensatos porque eh, no solo están ocasionando un conflicto en un país de otro continente, sino que
ahí es donde nace la cadena de suministros internacional. Y es por eso que es una reacción en cadena que lleva la crisis, la importa, mejor dicho, hasta México y Latinoamérica y todo el mundo. Entonces, no es algo que puedas decir, es ajeno a mí, qué me importa que esté pasando allá, ¿no? Etcétera, sino que toda esa reacción en cadena tiene consecuencias globales y, bueno, afortunadamente ese orden mundial que ellos estaban queriendo imponer, pues ha llegado a un ultimátum y no lo van a poder hacer. Claro, y no somos tan ajenos realmente. Importa y importa bastante porque cuando alguien tiene cuando no tiene esa saciedad de poder y sigue insaciable, es capaz de comerse a quien sea. Y ya lo hemos visto que han entrado aquí, han provocado genocidio de alguna manera o con ciertos tipos de guerras, de cierto tipo de imposiciones religiosas, el cual terminan al final expropiándose de nuestros recursos naturales y al final no podemos explotar nosotros mismos lo que nos tocó como derecho. Pero pues nada nuevo, Alex. Nada nuevo bajo el sol, como dicen. Nada nuevo. Pues llegamos al final de esta charla de Conspirabox. Ya estaremos más o menos librando el siguiente tema a través de las redes sociales para también no se les olvide si gustan opinar, también proponernos algún tipo de tema que quieren que explayemos un poco más. No olviden escribirnos en la caja de comentarios y pues eso sería todo. Alex, nos vamos. Hasta luego, Carlos. Un gusto, como siempre. Pues esto fue Conspirabox, tu caja libre de información para la concientización de ocasión.